pues muchas gracias por estar aquí. Yo quiero personalmente agradecer a Yolanda, a Liz, que nos invitan a este tipo de eventos, a educación colaborativa en general. Y bueno, yo quisiera empezar por preguntarles ¿cómo se enteran ustedes de las cosas que pasan en sus comunidades o en sus municipios o en su país? Facebook. La radio. ¿Escuchan la radio? Yo escucho la radio. Órale, ¿qué estación escuchas? Es Ya casi me escuchan la radio. Pues aquí es la X de fútbol normalmente. Pero sí prenden la radio para... ¿Sí? ¿Ahí atrás? Exacto. Órale. Y ahí se enteran de noticias, se enteran de... Pero es de música esa. Sí. Fíjense que pareciera que cada vez es menos las personas que escuchamos radio, pero ¿a qué se debe esto? Pues sobre todo a que ya tenemos redes sociales, ¿no? Yo estoy seguro que todos ustedes se enteran casi primero por redes sociales, por Facebook, por Instagram o demás, de las cosas que pasan, ¿no? Seguramente de lo que pasa en sus comunidades y en sus colonias hasta lo que está pasando en el mundo, ¿no? ¿Qué está pasando, por ejemplo, en el mundo? ¿Qué me pueden decir de lo que está pasando ahora en el mundo? La guerra con Ucrania. La guerra con Ucrania. ¿Y en dónde se enteran de eso? Las noticias. Los ovnis de Tijuana salieron. Claro, y en Tamaulipas también hay muchos ovnis. Entonces sí nos estamos enterando. Realmente vivimos en un tiempo en el que hay muchísima información y hay muchísimo de dónde elegir, pero ¿qué tanto confiamos en lo que nos... 50-50. Depende de la cuenta, ¿no? Luego. ¿Cierto? Bueno, miren, lo que ha pasado con los medios de comunicación es que, como les digo, tenemos bastante información ya a nuestra mano. Realmente así tal cual, en la palma de nuestra mano, en nuestro teléfono, podemos tener casi toda la información del mundo. Pero ¿de dónde viene esa información? ¿Quién nos dice qué podemos obtener y qué no podemos obtener? Bueno, ante esa realidad, ante el hecho de que desconfiamos mucho de lo que nos está llegando, por ejemplo, no sé, ¿ustedes le creen a Loret de Mola? ¿Le creen a López Dóriga? ¿Sí los ubican? De las noticias, ¿no? Bueno, muchas veces no les creemos, ¿no? Y realmente hay una sensación de que nos están mintiendo los medios de comunicación, ¿no? Hay como una idea generalizada de que los medios de comunicación mienten. ¿Por qué? Pues porque nos han mentido durante mucho tiempo y nos hemos dado cuenta de que nos mienten. Bueno, la radio comunitaria es un ejercicio en el que la comunicación no la hacen esas personas que están como muy lejanas a nosotros, sino que la hace gente de la comunidad para la comunidad. Y el objetivo de eso es que podamos tener confianza en lo que estamos recibiendo. ¿Cuáles son las diferencias? Si le puedes cambiar ahí, por favor. Bueno, pues nuestra radio se llama Radio Cuenca de la Independencia, que será, como ya decía Yolanda, en el Centro de Desarrollo Agropecuario, que es una asociación civil que a mí me gusta más llamarle un proceso de vida, porque pues es algo que transforma vidas. Es una asociación civil en Dolores Hidalgo que tiene ya casi 60 años, de hecho mañana se cumplen 57 años de Sedesa. Y bueno, pues la radio siempre había sido como un sueño de las fundadoras de Sedesa, por los alcances que tiene un medio de comunicación. Ustedes ven TikTok, ven Facebook y mucha gente tiene esos medios. Pues la diferencia sería que la radio estaría para la gente, en manos de la gente, ¿no? Y bueno, la radio, nuestra radio es una radio comunitaria que se hace en Sedesa para las comunidades. Particularmente, Sedesa siempre ha trabajado con comunidades rurales. Esa es como su principal línea de trabajo, pero al tener un alcance pues amplio, digamos, el proyecto de la radio está enfocado tanto a las comunidades como a la zona urbana. Y
nuestro objetivo es llegar a lo que llamamos la Cuenca de la Independencia. ¿Alguien había oído hablar de esto de la Cuenca de la Independencia? Bueno, pues nuestros municipios están separados por unas líneas imaginarias, ¿no? Realmente tú vas caminando por tu municipio y no encuentras una línea que diga aquí es Dolores, aquí es Guanajuato, aquí es San Miguel. Eso no existe. Son líneas imaginarias con las cuales nosotros administrativamente separamos los municipios, pero realmente no hay una separación física real, digamos, ¿no? Entonces, naturalmente, estos 7 municipios que integran la cuenca, San Felipe, San Luis de la Paz, Doctor Mora, San José Iturbide, San Diego de la Unión, Dolores y San Miguel, esos 7 forman parte de una cuenca a través de la cual cae el agua, y hagan de cuenta que como que compartimos el agua, compartimos un mismo territorio, y todo el agua que cae dentro de esa cuenca llega hasta acá, hasta San Miguel, a la presa Allende. Entonces, de esa manera nosotros compartimos algo, ¿no? Por eso se dice que es una cuenca. ¿Alguien de aquí es de alguno de estos municipios? Levante su mano. Ok. Bueno, pues realmente compartimos más de lo que a veces podemos reconocer, ¿no? Y en este caso es el agua. Es un tema muy amplio, la verdad, y no es como tanto el tema de esta charla, pero el agua es el motor de todo. La tierra es el motor de todo acá en nuestra cuenca, y eso es como muy importante porque es a partir de eso que nosotros nos movilizamos para hacer cosas. Ustedes díganme, ¿qué haríamos sin agua? Ya ven lo que está pasando ahorita en Nuevo León, por ejemplo, en Ciudad de México, que están cortando el suministro de agua también, ¿no? Entonces el agua es vital, simplemente. ¿Y qué ha pasado con el agua en esta región? Que está sobreexplotada y está contaminada. ¿Alguien había escuchado algo de esto también? ¿Sí? ¿Qué han escuchado, chica de verde de atrás? Pues lo mismo de que está muy contaminada, de que hay lugares donde de plano ya no hay nada de agua, está muy seco, y pues hay comunidades por los Sí, hay muchas comunidades que no tienen, para empezar, no tienen agua entubada. Hay todavía muchas comunidades donde la gente toma de arroyos o de charcos. Eso todavía pasa en nuestra región, por muchas condiciones, pero sobre todo hay un problema con el agua, está siendo sobreexplotada. ¿Hay alguien que sea de San Diego aquí? De San Diego, ajá, de San Diego. Bueno, si ustedes caminan de Dolores para San Diego, o de Dolores para San Luis de la Paz también, se van a encontrar unos campos verdes, enormes, bonitos, gigantes, ¿no? Campos enormes de cultivos. ¿Cómo es posible que veamos esos campos enormes de cultivo en una región que es semiárida? ¿Cómo? ¿Sí? Digo, se roban el agua, explotan el agua al máximo. Claro, eso es lo que está pasando. Aquí no llueve tanto. En esta región no llueve mucho. ¿Cómo es posible que tengamos ese tipo de cultivos? Y no son cultivos como cualquiera, ¿no? Estamos hablando de lechuga, estamos hablando de brócoli, estamos hablando de... ¿Alguien ha comido napa alguna vez en su vida? Pues aquí se siembra muchísimo y todo es para exportación. ¿Cuándo fue la última vez que comieron espárragos? Nadie come espárragos aquí, pero se cultivan bastante. De hecho, Dolores Hidalgo creo que es el primer productor de espárragos en México. Y nadie come espárragos allí. Todo se va a la exportación. Bueno, pues es una realidad que está pasando. Llegan un montón de empresas agroindustriales, muchas de ellas españolas, chinas, a explotar el acuífero, a llevarse el agua en forma de brócoli, en forma de hortalizas, y acá nos dejan simplemente agua contaminada. ¿Pero por qué se contamina el agua si nada más la están sacando? Bueno, como ya no hay tanta agua y como no llueve mucho,
El problema es que cada vez tienen que perforar más profundo para sacar agua. Y entre más profundo, mayor concentración de metales pesados. ¿Qué pasa? Que esa agua viene contaminada naturalmente. No es que le estén echando químicos o algo así, sino que naturalmente en el subsuelo hay químicos, ¿no? Hay metales, hay minerales, porque el agua tiene minerales, en altas concentraciones, y eso hace que la gente se empiece a enfermar. Pasa mucho aquí en San Miguel, pasa mucho en San Diego, en San Luis de la Paz y en Dolores. Seguramente ustedes conocen a alguien que tiene insuficiencia renal. Eso muchas veces está vinculado con el consumo de agua contaminada. Bueno, pero ¿por qué les cuento todo esto? ¿No? Pues porque a partir de esta problemática se ve que necesitamos empezar a comunicar, necesitamos empezar a hablar de estos temas, y no hay ningún espacio que nos dé entrada para hablar de estos temas, porque los medios de comunicación están optados, están agarrados por intereses económicos y políticos. El gobierno del Estado, empresas industriales, están condicionando los medios de comunicación. Entonces necesitamos formas comunitarias de poder comunicarnos y de poder llevar el mensaje de un lado a otro y que la gente se entere de los problemas que están ocurriendo. Y bueno, ¿podemos cambiarle a la que sigue, por favor? Y para todo esto, pues, ¿qué es una radio comunitaria? ¿Alguna vez habían oído hablar sobre esto? Nunca. ¿Alguien? ¿No? Y después de todo lo que ya les dije, ¿qué se les ocurre que sea una radio comunitaria? Pues yo me imagino que es algo como muy pequeño, pero pues como en sí como que no tiene tanta la infraestructura como de algo grande, sino algo muy pequeño. Ajá. Y con poco alcance. Sí. Fíjate que hay como, sí, justo existe como esa idea de que una radio comunitaria es algo muy pequeño, y normalmente es así. ¿Por qué? Pues porque hay pocos recursos, ¿no? Los medios de comunicación como EXA, por ejemplo, tienen muchísimo recurso, tienen muchísimo dinero porque son empresarios muy grandes que pagan grandes cantidades de dinero para que pueda llegar su señal prácticamente a todo el país, ¿no? EXA se escucha en todo el país y es la misma señal. Entonces tienen antenas muy grandes, pero la verdad es que hay experiencias de radios comunitarias en otros países de América Latina que son muy grandes, incluso del tamaño de estaciones como EXA o como Radio Fórmula y de esa naturaleza. Pero bueno, me gustaría que pudiéramos hablar sobre las diferencias entre una radio comunitaria y una radio comercial. Sería, por ejemplo, EXA y Radio Cuenca de la Independencia. Principalmente está en cuestión del dinero. La principal diferencia entre una radio comercial, llamémosla, y una radio comunitaria es que la radio comercial tiene por objetivo hacer dinero, tiene fines de lucro. La radio comunitaria no. La radio comunitaria, su fin principal es hacer comunidad, que la gente se pueda comunicar entre sí y que de esa manera pues se alcance algún nivel nuevo de desarrollo social. Miren, por ejemplo, en las radios podemos hablar de los medios de comunicación nacionales, pensando en Televisa o en TV Azteca, ¿no? Pensemos en alguna novela. ¿Me pueden decir el nombre de alguna novela? ¿Cuál? Yo no veo novela. Porque la vida me robó. Órale, lo que la vida me robó. Bueno, ¿de qué se trata esa novela? Platícanos. La vida le robó. O podemos pensar en una más clásica. Digamos, Teresa. ¿De qué se trata Teresa? Es una mujer que busca la misión del dinero a través de engaños y enamorando hombres empoderados. Ok.
Bueno, si se dan cuenta, retrata como la vida de una cierta clase social, ¿no? Normalmente gente con dinero, gente que vive en la ciudad, gente que es estereotípicamente bonita, ¿no? Ese tipo de cosas. Bueno, los medios de comunicación siempre nos ofrecen como un modelo de la realidad, ¿no? Como una forma de ver las cosas. También como una forma de aspirar a ciertas cosas, ciertos valores sociales. La familia, la belleza, el éxito, ¿no? Y todas estas cosas tienen que ver, por ejemplo, ¿cómo debe ser una familia según los medios de comunicación? Papá, mamá, hijo, hija, perrito, ¿no? Ya. ¿Cómo debe ser una mujer según los medios de comunicación? Alta, delgada, voluminosa, de cabello largo, entaconada. De tez blanca. De tez blanca, por supuesto. Bueno, ya se hicieron una idea, ¿no? De cómo los medios de comunicación representan la realidad. ¿Pero es así la realidad? No. No siempre, ¿verdad? ¿Y qué pasa entonces con todos los demás, ¿no? Con los que no nos sentimos representados por eso que nos están mostrando en la televisión, por lo que estamos escuchando en la radio, ¿no? ¿Alguna vez han cambiado la radio porque no les gusta la música que hay? Seguramente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay algunas canciones que van dirigidas como para un grupo grande y algunos otros se quedan fuera, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que escucharon música de protesta en Exa? Pues no, jamás, ¿no? Bueno, se trata entonces de que la radio es un medio de comunicación alternativo donde vamos a encontrar otras cosas. A lo mejor algo que me represente más, algo que me hable de mi comunidad, algo que me hable de mí como ser humano, como persona con una identidad que no es la misma que la de la Ciudad de México, ¿no? Para escuchar una música que a mí me llene más, que no sea narcocorridos, ¿no? Que bueno, los géneros no son malos, lo que es mala es la música de repente, ¿no? Pero buena música hay de todo, ¿no? Reggaetón, clásica, lo que tú quieras. De todo hay música buena. Y bueno, pues esa es la naturaleza de la radio comunitaria. Ser un medio de comunicación alternativo para poder expresar lo que pasa en mi comunidad y no quedarme nada más con la visión cuadrada que nos muestran los medios de comunicación masivos. ¿Y quién hace la radio comunitaria? Pues la comunidad, básicamente. Este es un trabajo, el de la radio comunitaria, muy arduo, porque no se trata nada más de irnos a parar y alegar frente al micrófono, sino se trata de implicar a la gente en el proceso de hacer la radio. Y eso es algo muy difícil. ¿Alguien de ustedes ha tratado de organizar una fiesta? Seguramente. Sí. Y es difícil porque no nos ponemos de acuerdo en qué es lo que vamos a comer, no nos ponemos de acuerdo en qué es lo que vamos a tomar, no nos ponemos de acuerdo en dónde va a ser el lugar. Todo ese tipo de cosas, imagínense, si para ese tipo de cosas es complicado de repente ponerte de acuerdo, imagínate para organizar a una comunidad, para llevar a cabo un proyecto de comunicación. Es complicado, pero no es imposible. Y lo que tiene CEDESA, por ejemplo, es que han hecho eso durante 57 años. Entonces tienen una larga trayectoria de organización. Y dentro de CEDESA y dentro de la radio comunitaria, el proceso de organización social es lo más importante. Porque es el proceso de la organización social lo que te va a dar cierta identidad con el grupo. Y vas a poder lograr tus objetivos más fácilmente que si estuvieras haciéndolo tú solo, ¿no? Pero es un proceso largo y es un proceso complicado. Entonces, pues bueno, ahí vamos, implicando a las comunidades, implicando a gente como ustedes que puedan tener el interés de quizá hacer algún proyecto de comunicación. A todos y a todas nos interesa algo y todas y todos estamos apasionados por algo, pero a veces no encontramos como el medio para hacerlo, o a lo mejor pensamos, no, es que esa idea no es buena, o no, es que yo no sé, o no, es que yo no sé hablar en público, ¿no?
Probablemente han tenido ese pensamiento en alguna ocasión. Pero justamente la radio comunitaria se trata de capacitar a la gente para que podamos desarrollar esos proyectos de comunicación. Y sí, ahorita estamos en Dolores, principalmente. Nuestro alcance es casi todo Dolores, pero la idea de la radio comunitaria, como es en la cuenca, es llevar la radio a otros municipios y a otras comunidades. ¿Puedes dar la que sigue, por favor? Bueno. De cómo llegamos aquí ya les hablé un poco. Ya les hablé de la problemática que hay en la región, que no es una problemática de ahora. Lo principal es el agua. ¿Alguien ha escuchado algo sobre la mina que quieren abrir en Dolores? ¿Sí? ¿Qué has escuchado, compañera? Pues no, yo he escuchado que han hecho muchas como marchas para tratar de que no la abran. Pero ¿sabes cómo? ¿Qué pasaría si se abriera esa mina? Iban a hacer más contaminación del agua. ¿Alguien más? Bueno, no es una mina cualquiera. También hay que decirlo claro y desde un principio. Es una mina que tiene un proceso, bueno, como la mina de los 7 enanitos, no es así. O sea, una mina donde hacen hoyos abajo de la tierra y están con un pico y así. Eso no es así. Esta es una mina muy diferente. Es una mina que tiene un proceso que se le llama de tajo o de cielo abierto. Eso implica que van a utilizar dinamita para explotar el cerro y sacar la pura tierrita, llevársela a unos campos enormes, como albercas enormes llenas de agua, donde van a echar la tierrita y le van a echar unos compuestos de cianuro y otros tóxicos. ¿Pero por qué hacen eso? Bueno, antes ahí donde quieren hacer la mina ahora, antes era una mina normal, como la de Blancanieves, ¿no? Pero se acabó el oro en las vetas, ya no hay vetas, hoy están agotadas. Pero todavía hay oro, hay mucho oro, pero este oro está como en polvito entre la tierra, o sea, su concentración es como muy diseminada, ¿no? Pero no pueden andar ahí con pincitas agarrando el oro. Entonces lo que hacen es un proceso químico que se llama lixiviación. A través de estos químicos separan los minerales de la tierra y sacan placas de oro, placas de plata, cobre, zinc. Creo que también está ahí como la intención de sacar eso. Pero para eso tienen que explotar el cerro. Eso implica un montón de cosas, empezando con que los químicos, al estar en albercas, se van a filtrar a los mantos acuíferos. Y esos mantos acuíferos es de donde todos y todas tomamos agua. Además, esa agua va a terminar chorreándose a los ríos. ¿Y se acuerdan dónde les dije que termina toda el agua que cae en la cuenca? Aquí en la presa Allende. Aquí cae toda el agua. Entonces, todos esos químicos caen acá también. Por eso es un gran problema, ¿no? Además, las explosiones generan nubarrones de partículas, también súper tóxicas, que terminan por enfermar a la población. Y no lo digo yo. Se han hecho miles de estudios en todos lados donde ha habido este tipo de minería. Y en todos lados se concluye que la mina destruye. Destruye no nada más la naturaleza, destruye también a las poblaciones, porque la gente se va, termina por irse porque simplemente no puedes vivir ahí. Yo particularmente les digo que mi experiencia es que yo estoy como a 5 kilómetros del lugar donde quieren, yo vivo como a 5 kilómetros de donde quieren hacer la mina, y yo estoy preocupado, y ustedes también deben estar preocupados, porque todo ese contaminante va a venir a caer acá. Bueno, esa es la problemática, ¿no? Entonces necesitamos empezar a comunicar esta problemática. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues podemos ir a las radios, podemos ir a la tele, pero ¿qué crees? Que el poder económico y político no permite que se digan ese tipo de cosas ahí. ¿Por qué? Porque no conviene, porque las minerías son negocios muy grandes, de muchos millones y millones y millones y millones de pesos y de dólares. Entonces es un gran problema
Por lo tanto, necesitamos tomar la comunicación en nuestras manos. ¿Han escuchado eso de que la información es poder? Pues acá es literal. Si tenemos la comunicación, tenemos el poder de hacer algo. Si tenemos información, podemos tomar decisiones, ¿no? Si no tenemos información, pues allá andan explotando un cerro, ¿quién sabe qué va a pasar? 5 años después, ya tengo cáncer. Demonios. Bueno, y todo esto también se da en el contexto pues de la pandemia, ¿no? Ya como que estamos tratando de salir, se habla de ir de una quinta ola, pero se da en este proceso de la pandemia cuando menos podíamos reunirnos. Entonces necesitábamos una manera de poder llegar a la gente. Fue urgente entonces que en este periodo de pandemia se desarrollara este proyecto. ¿Puede cambiar, por favor? Y en ese sentido este es nuestro objetivo principal. Generar una comunicación comunitaria alternativa, profesional y responsable, que abone a la organización social. Andan explotando un cerro, ¿quién sabe qué va a pasar? 5 años después, ya tengo cáncer. Demonios. Bueno, y todo esto también se da en el contexto pues de la pandemia, ¿no? Ya como que estamos tratando de salir, se habla de ir de una quinta ola, pero se da en este proceso de la pandemia cuando menos podíamos reunirnos. Entonces necesitábamos una manera de poder llegar a la gente. Fue urgente entonces que en este periodo de pandemia se desarrollara este proyecto. ¿Puede cambiar, por favor? Y en ese sentido este es nuestro objetivo principal. Generar una comunicación comunitaria alternativa, profesional y responsable, que abone a la organización social y a la democratización de las comunidades para la defensa del territorio y el agua ante los proyectos industriales y extractivistas. Hablar de la problemática y llevar ese mensaje de la problemática a nuestras comunidades. Y bueno, ahí tenemos un ejemplo, no sé si... Pero bueno, esto que les vamos a mostrar son algunos ejemplos de spots que hemos hecho. Ahorita, por ejemplo, les platicamos que tenemos 3 programas y 4 programas en puerta más que se están trabajando. Para hacer un programa es un proceso lento, porque como les digo, implica la organización, implica tener objetivos específicos, implica que yo defina de qué quiero hablar, porque de repente tenemos muchas ideas y es difícil como ponerlas en concreto. Seguramente alguna vez les han pedido escribir un ensayo a ustedes, ¿verdad? Y es bien difícil, ¿no? Porque tienes muchas ideas y lo quieres poner en papel y tienes como una idea según tú clara de qué es lo que vas a hacer y termina algo completamente diferente. Es lo mismo acá, es un proyecto que nace en una idea y te vas dando cuenta de qué funciona y qué no funciona, de qué manera lo quieres estructurar, qué sería lo mejor para tus radioescuchas, por ejemplo, ¿no? En cuanto a sus intereses, en cuanto a la persona a la que quieres llegar, la persona es joven, la persona es adulta, la persona qué tipo de música le gusta, cuánto rato libre tiene, a qué hora te va a escuchar, va a estar trabajando. Todo ese tipo de cosas se tienen que tomar en cuenta. Yo creo que un claro ejemplo lo tenemos acá con nuestra compañera Cari, que ella nos puede hablar de cómo fue el proceso de desarrollar tu programa, y yo creo que puedes hablar también de tu programa. Sí, bueno, ahí en la radio pues comenzamos con talleres, ¿no? Que es, ya estaba como esta parte del equipo que iba a coordinar el proyecto de la radio acá en CEDESA, y de ahí pues se nos va haciendo la invitación que a quien le interesaba pues hablar en la radio o como dice Diego, todos tenemos algo de qué hablar y probablemente de eso que queremos hablar a alguien más le puede servir, eso que digamos, ¿no? Le puede ayudar un poco. O por lo menos compartir esas realidades que tenemos dentro de nuestra comunidad. Entonces de ahí se van organizando estos talleres donde como el objetivo pues es generarlo en la comunidad.
pero ¿cuántas personas profesionales en comunicación tenemos en nuestra comunidad? Muy pocas personas. Entonces, ¿quién va a hacer la radio? ¿No? Entonces, el propósito es ese, hacer como un trabajo profesional, pero a base de capacitaciones, en donde entramos en estos talleres y donde cualquier persona podemos entrar y el poder hablar, ¿sí? Pero como decía, si nosotros queremos ir a un lugar o cuando nos toca exponer, ¿no? Clase, ¿cómo nos sentimos? Está bien nerviosos, hasta nos bloqueamos, no sabemos qué decir, ¿sí? Entonces esas características personales que tenemos o habilidades, ¿cómo podemos llevarlas a la comunicación? Y bueno, para eso son estos talleres. Ahorita los talleres pues ya es un taller fijo, ¿verdad? Que está los sábados y que lleva ese proceso. Entonces, de un primer momento pues trabajamos, por ejemplo, temas en eso que es una radio comunitaria, cuáles son los objetivos, porque independiente de lo que queremos hablar, pues también debemos orientarlo a los objetivos de la radio. Sí, ¿qué tal si yo quiero hablar de la minería y apoyo la minería? Pues va en contra de la defensa del territorio y en contra de los objetivos de la radio, ¿sí? Entonces, ese propósito es que cumplamos con esos objetivos y que también nuestra comunicación, a partir de lo que queremos hablar, pues llegue a esas personas con un sentido de transformar, porque es otro objetivo de la radio, transformar nuestra propia realidad. Si estamos tomando como comunidad el poder de la información, de la comunicación, entonces, ¿cómo eso de verdad va a ser un poder para mí o para mi comunidad? ¿Cómo voy a generar yo cambios? No se trata nada más de informar la problemática y la platicamos y pues ya ahí se quedó, ¿no? Si en Monterrey no hubieran hecho nada, no hubieran comunicado qué era lo que estaba pasando, pues no se harían cambios o no se generarían proyectos o soluciones. Entonces, en este proyecto, en estos talleres, empezamos con temas bien básicos, desde eso, cómo tu personalidad puede influir, cómo puedes mejorar tus habilidades, qué cosas a lo mejor sí tengo yo que me pueden servir, el encontrar eso, algo que te apasione, que te sea fácil, porque si no sabemos de ese tema, pues regularmente nos bloqueamos más, ¿no? Cuando lo vamos a compartir. Entonces, aquí hablamos pues, de técnicas también de hablar, de expresarnos, de cómo tener seguridad al hablar y cómo generar un guión de radio. Y ese guión pues también lleva una preparación que nos permite pues, tener esa seguridad de que lo que vamos a hablar tiene un sustento también y pues nos apoya, ¿no? Nos apoya en base a nuestra realidad y a lo que queremos escuchar para nosotros mismos. Y entonces de ahí pues surgió mi programa que se llama Un viaje al interior. Entonces se refiere o hablo de temas de psicología, pues yo por mi profesión empecé con eso y hablamos de diferentes temas y el objetivo pues también es visibilizar como este tipo de temáticas que no estamos a veces tan acostumbrados, o la pandemia también nos reflejó como esas carencias emocionales que podemos traer, ¿no? Cómo nos sentíamos cuando estábamos encerrados. ¿O a ustedes les tocaron clases virtuales? Sí. ¿Y a poco nos estresaban más? Sí. ¿Y qué hacían para desestresarse? Fíjense que, por ejemplo, yo en mi experiencia también de manera particular yo trabajo en consultas y eso fue algo como bien notorio que yo vi, que muchos chavos de su edad cayeron en terapia. ¿Por qué? Como consecuencia de la pandemia y de la escuela, que era virtual. Porque ves temas y por más que quieras a veces no entiendes y te frustras y no sabes qué hacer con tus emociones. Y luego eso se mezcla con los problemas que ya traes, que los papás, que la novia, el novio y demás cosas. Y entonces todo eso te va influyendo y va empeorando tu estado de ánimo. Y entonces comenzamos a tener índices más altos de trastornos de ansiedad, de depresión, de estrés. Y
y esos trastornos a la larga nos enferman físicamente, porque ya no nada más es que me siento frustrado, sino ya me duele la cabeza, ya no tengo hambre, ya tengo sueño, ya ni quiero entrar a clase, ya mejor ni estudio, ¿sí? Entonces también son necesidades que vamos ubicando dentro de nuestra comunidad y que tienen sentido porque es parte de la defensa del territorio. Si nosotros no estamos estables emocionalmente, ¿cómo voy a tener yo el poder de decir no quiero esta minería en mi comunidad? ¿Cómo voy a tener yo el poder de decir es mi derecho a la salud, al aire, al agua? Si ni nosotros mismos podemos controlarnos, ¿no? Por lo que pasa en nuestras familias. Entonces, parte de eso pues va mezclando como muchas temáticas y por eso es que se van combinando con todos estos programas pues, que estamos teniendo, que se van empatando, y como seres humanos que somos complejos, pues necesitamos de muchas áreas, así como lo físico, lo mental, lo espiritual y demás, para poder sentirnos estables. Y entonces, bueno, este programa pues es con ese objetivo de hablar temas que nos lleven a transformar algo de manera individual para nuestras realidades en nuestras familias y de ahí proyectarlo a nuestras comunidades, y que al final de cuentas pues también es salud y es nuestro derecho, ¿sí? Y pues pueden escucharlo los jueves a las 10 de la mañana. Sí. La radio comunitaria Cuenca de la Independencia está abierta a todas las voces. ¿De qué se va a tratar tu programa de radio? Sería compartir con las personas todo lo que uno aprende. Dar a conocer a todas las comunidades que protejan toda la naturaleza que tenemos a nuestros alrededores. Plantas medicinales, por ejemplo, explicándoles para qué sirven las sábanas. Que ya no mochemos, que ya no destrocemos, que ya no tumben los árboles. De noticias que impacten como a la comunidad, al territorio. Yo para empezar en la alimentación, que allí es donde empieza todo. O a veces por el marido que no las deja salir. Que nuestras autoridades, y en el libro de la Constitución, que ahí no se modificaran leyes a su conveniencia. A mí me gustaría compartir un poco de lo que es traspatios para uno cosechar las hortalizas uno mismo en la casa, cosechar unos chiles frescos, unas cebollas frescas. Lo de salud, como para que la gente también conozca más lo que es de plantas, que se cure como con plantas, porque se unan a nuestro grupo para que tengan una cisterna y agua limpia. ¿Y en qué le beneficiaría? Pues hablar un poco de mi comunidad, pues para darla a conocer. Cuidar nuestras parcelas, no venderlas, porque mucha gente allí en mi ejido ya se está deshaciendo de sus parcelas. Me da mucha tristeza. Pueden informar sobre la problemática de agua que hay en todas las comunidades. Que haya como más información para tener cómo poder utilizarlas. Nosotros pues realmente nos dedicamos también a hacer lo que son pomadas, jarabes, etcétera. Pero yo mi trabajo es hacer canastos de carne, de canastitas. Bueno, pues es un ejemplo de lo que la gente quiere hacer con la radio, ¿no? Y esas son un grupo de mujeres organizadas acá por Presa Allende. Sí, bueno, estos son algunos objetivos específicos de la radio, ahí los pueden ver, ya hemos hablado como bastante de esto y podemos escuchar los ejemplos de lo que estamos trabajando. Comunícate con nosotros a través de un mensaje, llamada o WhatsApp al 418-115-6819. Radio Cuenca de la Independencia.
Ese es un intro de un programa. Estás escuchando los viernes. Talentos Experimentales, donde cada viernes te presentamos a una persona que comparte eso que ama, eso que le gusta, eso que le hace. Así que relájate, siéntate, acuéstate en tu hamaca, Ya es viernes fresco y suave. Promocional. Deseado domingo de Mercado Solidario. Te invitamos a pasar un día en familia este 16 de enero en la Adambeda. De 10 de la mañana a 6 de la tarde. Encontrarás miel y sus productos derivados. Dulces sabrosos, usa cubrebocas. Aceptamos lecturas. Te esperamos atentamente, Reproci y Cedesa. Bueno, pues como ven, son ejemplos de lo que se puede hacer en la radio y a través del trabajo en equipo, implicando a la gente de la misma comunidad o de las mismas organizaciones. Y vamos a pasar ¿sí? Y bueno, entre lo que hacemos es programar la radio, generar y emitir programas radiofónicos, organizar los horarios de transmisión, difundir la programación, organizar el acervo auditivo de CEDESA, es decir, lo que hay en CEDESA y lo que se ha hecho, organizarlo, vigilar que se cumplan los tiempos de la radio, verificar las condiciones de operación, transmitir eventos y hacer estrategias de vinculación como esta. Y ahí tenemos, por ejemplo, una colaboración de ellos que son un grupo de teatro. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí transmitiendo desde la Casa de los Elfos. Mi nombre es Gerardo Curiel. Y yo soy Lorena Casper. Maestros de teatro aquí en la Casa de los Elfos. Y hoy tenemos a unos invitados muy especiales. Más bien, son invitadas. Es el grupo Alas de Lagarto. Se los presentamos, más bien que ellos se presenten. Sí, que se presenten ellas. A ver, ¿tu nombre? Ariadne Victoria. ¿Cuántos años tienes? 8. 8 años. 8. Mi nombre es Aguil Sofía y tengo 12 años. Y bueno, es un ejemplo también. Y... gracias. ¿Qué es eso? No me acuerdo. Este año, el Centro de Desarrollo Agropecuario CEDESA AC cumple 57 años de servicio trabajando para comunidades campesinas de la Cuenca de la Independencia. Desde las organizaciones de base, seguimos trabajando para que surja el sujeto social colectivo en la defensa de nuestros derechos territoriales y la soberanía alimentaria. Y bueno, ese es uno de los últimos spots que hicimos, justo para el aniversario de CEDESA. Y ahora sí, creo que ya acabamos. Pues, ¿qué les pareció este tema de la radio comunitaria? Muy interesante. Aquí faltan muchas voces de jóvenes, ¿verdad? Sí. De jóvenes, porque creo que ustedes tienen mucho que decir. Y yo quisiera que también decirles que somos muy cercanos con CEDESA y en este proyecto de la radio también. Nosotros aquí en San Miguel de Allende, un grupo de organizaciones, educación colaborativa, Caminos de Agua, TOSMA y otras, siempre hemos tenido esa inquietud de una radio comunitaria. Sí se dieron cuenta qué gran diferencia hay, ¿verdad?, entre una radio comunitaria que es de la comunidad y una radio convencional que va más hacia los intereses económicos, ¿no? Y aquí lo más importante es la información que nos puede llegar a todos, ¿no? La verdadera información. En días pasados platicábamos con los compañeros acerca de un taller sobre radio comunitaria y pues estamos en eso y en este momento pues los quisiéramos también invitar. Una vez que los compañeros puedan hacernos una propuesta, un proyecto, no nada más a nosotros, sino a quien se interese. Yo no sé, aquí a cuántos de ustedes les interesaría saber acerca de cómo organizar, cómo hacer una radio. ¿A mí?
me encantaría. Y creo que a muchos de mis compañeros también. Entonces, les vamos a estar también informando en los siguientes seminarios acerca de este taller para quienes quieran, una vez que tengan los compañeros ya su programa y todo. Sí. Y nos encantaría, si quieres hablar un poquito de esto, Diego o Karina, pero sí nos encantaría la participación de ustedes jóvenes. Sí, claro. Ya habíamos platicado y ya tenemos una propuesta, ya se la vamos a hacer llegar. Y la idea es, en primer lugar, que podamos identificar que podemos decir algo y tenemos la capacidad de decirlo. Esto es bien importante porque creo que el principal obstáculo cuando nosotros queremos comunicar algo, normalmente somos nosotros mismos. Porque nos da pena, porque nos da miedo, porque decimos que no sabemos, un montón de cosas, ¿no? Pero eso es lo primero, darnos cuenta que todos podemos decir algo y todos tenemos algo que decir, pero a veces no sabemos cómo. Entonces eso es lo primero, el reconocimiento de nuestra voz. Eso sería lo primero. Y después ya veríamos cuestiones más técnicas de cómo diseñar un guión, cómo definir un tema de programa, ese tipo de cosas, cuestiones más técnicas también como de cómo picar a la computadora, etc. Y bueno, pues es eso. Pues estaremos pendientes y no sé si alguien tiene algún comentario o pregunta con respecto a este tema, pues por favor, ahorita que están los compañeros aquí, si quieren preguntar, comentar. Voy a preguntar así como de las dificultades que hemos encontrado. ¿Cómo? Yo solo tengo una duda de dónde se consiguen el apoyo, o sea, económico para... Eso es muy importante. Porque si mencionó que no tienen por parte de empresas ni... O sea, entonces su radio no tiene anuncios entre programas. ¿Cómo es que consiguen los recursos para mantenerlo? Eso es muy importante. Dijimos que la radio no tiene fines de lucro, pero sí necesita recursos para subsistir, ¿no? Entonces, la radio tiene un proyecto financiero que es múltiple y diverso. O sea, puede conseguir donaciones, hacemos eventos, hacemos stickers, por ejemplo, para vender o para regalar. Hacemos rifas, diferentes cosas para poder obtener dinero. También se pueden pedir, por ejemplo, recursos al gobierno, pero a veces como hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Porque cuando el gobierno le empieza a dar recursos a medios de comunicación, se sienten con la facilidad de exigirles ciertas cosas, ¿no? Como, bueno, la mayor parte de los medios de comunicación subsisten por apoyos del gobierno, porque el gobierno les paga publicidad. Imagínense qué pasaría si el gobierno decide ya no comprar esa publicidad. Pues se acaba el negocio del periódico, se acaba el negocio de la radio, se acaba el negocio de la televisión. Ese es un gran problema. Ese es un gran problema porque entonces los medios de comunicación terminan por decir lo que el gobierno le da la gana, ¿no? Lo que el gobierno quiere. Y ese es un gran problema en México, en el mundo, en Guanajuato, es un problema. Por eso nosotros tratamos de que nuestro recurso, el recurso que ingrese, sea diverso. Porque de esa manera no estamos condicionados a ninguna persona o ningún grupo, ninguna institución con la que podamos subsistir. Y ahorita se ha conseguido pues algunos apoyos de organizaciones y también hemos hecho eventos. De esa manera es como está subsistiendo la radio en este momento. Pero es algo complicado y es algo con lo que siempre hay que estar jugando. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo otra. Es acerca de la censura, si es que al ser una radio comunitaria que no, o sea, no le debe cuentas a ninguna otra empresa o gobierno que le esté tapando diciendo qué noticias sí, qué noticias no, ¿abarcan todas las noticias, o sea, relacionadas con su comunidad, o hay algunas que la dicen de algún modo en el cual minimicen o lo dicen tal cual, sin censura? Eso también es algo muy importante. Fíjate que ese tipo de
definiciones o ese tipo de decisiones, porque son decisiones a fin de cuentas, no las tomamos de manera individual, se hacen de manera colectiva. Y es que en la radio, en la organización, hace rato yo les dije que la organización pertenecen a organizaciones que vienen de comunidades, que están trabajando con CEDESA. Cari es la presidenta del Consejo Popular de la Radio. Y lo que hacemos ahí, lo que hace ese consejo es como ser la máxima autoridad de la radio. Entonces decide que sí y que no. Desde ahí, desde el consejo. Ahora, en cuanto, por ejemplo, a las noticias y demás, bueno, sí hay como cuestiones muy básicas, ¿no? Por ejemplo, tener un código de ética. Va a haber noticias que no van a ser de interés para la comunidad, desde nuestro punto de vista, pero que pueden ser como muy, ¿cómo llamarlo? Como muy polémicas, ¿no? ¿Qué es de interés para la comunidad? Pues lo que es público, lo que nos afecta a todos. Va a haber cosas que no nos afectan a todos y que van a ser más chismes, ¿no? Por ejemplo. Ese tipo de cosas no tendrían tanta entrada acá en la radio, por nuestro código de ética. Entonces tenemos un código de ética a partir del cual nos basamos para decir que sí, que no. ¿Sí te referías a eso o al lenguaje, por ejemplo? No, con lo del lenguaje no hay problema, sino sobre acerca de las noticias, como es el caso que ha pasado con los periodistas. Si es que ustedes no han sufrido amenazas o por parte de algún grupo delictivo que por algún motivo digan algo allá por su comunidad, uno nunca sabe. No, oye, eso es a lo que me refiero, si es que el contenido de sus noticias controlan, o sea, lo que dicen. Si es que, por decir, ocurre algún delito o algo por su comunidad, si tapan la noticia o si la dicen tal cual como es, sabiendo que puede tener relación con algún grupo delictivo. Mira, por ejemplo, nota roja, casi no hablamos de nota roja, de accidentes o de homicidios. O si hiciéramos una cobertura, que no nos ha tocado, pero si hiciéramos una cobertura en ese sentido, tendría que ser profunda. ¿Por qué? Estamos acostumbrados a que los medios de comunicación nos hablen de choques, de accidentes, de los muertos, de los electrocutados, de los balanceados, pero nunca nos hablan de quién es la persona que está siendo asesinada, ni cuáles son las razones. Simplemente nos dicen, encontraron 5 cuerpos descabezados allá en el camino a no sé dónde. ¿Eso para qué nos sirve? ¿Eso en qué me alimenta a mí como individuo? ¿Saben que tenemos derecho a la información? Ese es un derecho humano y es un derecho también que está en nuestra Constitución. Pero tenemos derecho a una información amplia y diversa que nos dé realmente herramientas para tomar decisiones. Si yo me entero nada más que mataron a un señor y que lo encontraron allá quemado en un carro o en no sé dónde, eso a mí no me sirve de nada más que para alimentar mi morbo. Entonces ese tipo de cuestiones, si lo hiciéramos, lo haríamos de manera profunda. Es decir, hablar de quién era la persona, de lo que estaba implicado, de qué es lo que está pasando con el gobierno para que persista ese tipo de situaciones, ¿no? Porque nada de esto es gratuito, lo que estamos viviendo no es nada más porque sí, ¿no? Y luego estamos muy acostumbrados a decir, es que lo mataron porque seguramente andaba en malos pasos. Pero no nos dicen de quién era hijo, si tenía familia, ¿no? Y entonces vemos eso como muy lejano, y lo vemos como números, y lo vemos como que no me importa a mí, porque yo soy bueno, porque yo estoy bien, ¿no? Entonces ese tipo de coberturas, hay que ser muy críticos de los medios de comunicación. Creo que eso también es algo muy importante de la radio, que tratamos de generar nuevas audiencias en el consumo de medios de comunicación. Hay que criticar qué es lo que nos dicen los medios. Por eso yo les preguntaba hace rato que si le creen, ¿no?, a los medios de comunicación. Pues no, nadie les creemos, pero los seguimos consumiendo. Con respecto a, igual sigo con el tema de la censura. Por ejemplo, con temas de la salud con respecto a psicología. Un tema con respecto a la sexualidad
y también, no sé, manejan horarios o se manejan ciertos temas. ¿Cómo trabajan, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, ahí hay también como ciertos protocolos y hay formas de hablarlo, ¿sí? Porque, por ejemplo, a lo mejor no vamos a escuchar un tema de violación de la historia o con este objetivo del morbo, de decir que pasó esto, pasó lo otro, pero sí vamos a tocar el tema con objetivos de prevención, ¿no? Cómo es importante desde niño decirle a tus partes íntimas por su nombre y no por otro apodo, por decir, ¿sí? Entonces sí hay temáticas, igual en temas de diversidad también había como un proyectito por ahí que se quedó pendiente, pero está como proyecto el poder hablarlo porque son temas que no escuchamos y que a veces nos vamos por el prejuicio o la falta de información, y de ahí vamos generando juicios y críticas y demás, discriminación y todo eso. Sí, también, pero sí hay formas de hablarlo. Yo quería comentar que en esto que ya dice Cari, hace poquito en un consejo en una reunión del Consejo Popular se habló de que íbamos a hacer una serie de programas por el mes de la diversidad, que es este mes, ¿no? Entonces hubo un gran debate, muchas posturas, ¿no? A favor y en contra, y creo que esa es una forma de darnos cuenta de que se está trabajando de manera colaborativa y de que también vivimos en una sociedad que es altamente conservadora todavía, ¿no? Guanajuato es súper conservador, ¿no? y todavía esos temas no se quieren hablar cuando son cosas de todos los días, ¿no? Cuestiones como de violencia intrafamiliar no se quieren hablar, aunque se dan todos los días. Entonces, la radio comunitaria es un espacio para poder hablar esos temas, ¿no? Temas de sexualidad, ¿no? Yo estoy seguro que a muchos de ustedes, sus papás nunca les hablaron de sexualidad, porque hay un gran tabú en relación a eso, ¿no? A mí mis papás nunca me hablaron de sexualidad, porque era un gran tabú, todavía sigue siendo, ¿no? Entonces, creo que la radio puede servir para darle apertura a esos temas que a veces queremos invisibilizar, la diversidad sexual. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo quiero comentar también algo, tantos jóvenes que necesitan mucho la ayuda, porque como comentabas, Karina, con esta situación que hemos vivido todos con respecto a la pandemia, a todos nos afectó de diferentes maneras. Y a ustedes como estudiantes también, ¿no? O sea, el iniciar las clases virtualmente, en fin. Y creo que ese es un tema muy importante para poder hablarlo, porque lo que ha causado la inseguridad, no la inseguridad en cuanto a violencia en las calles y todo esto, ¿no? Inseguridad en la persona, en uno mismo, de cómo nos sentimos, de qué podemos hacer, qué futuro nos espera, qué estamos viviendo. Yo creo que es algo muy importante que se pueda platicar en este sentido. Por ejemplo, sería un tema, ¿no? En tu programa, Karina, ¿no? Porque siento que muchos jóvenes necesitan esa voz, pues ese espacio donde decir, me siento así, insegura, tengo miedo de esto, tengo así, ¿qué hago? ¿Cómo me pueden ayudar, no? Muchas veces no recurrimos a la familia, pues por no apurarlos, no preocuparlos, en fin, y se guardan tantas cosas y eso hace mucho daño. Entonces, como este tipo de programas, creo que es una gran ayuda para, no solamente para todos nosotros, sino específicamente para los jóvenes, pues por todo lo que estamos pasando, ¿no? Sí, que a lo mejor nosotros, y como decíamos hace rato, ¿no? Si sintonizamos EXA y ando deprimido, ¿en qué momento algo me sirve? Incluso hasta la música, ¿no? Si me siento mal y casualmente cae esa música que habla de una ruptura, peor, ¿sí? Entonces esa es la diferencia precisamente también en el contenido de las radios, que va con este objetivo de darnos algo que nos aporte o que nos guste a la comunidad. Yo, por ejemplo, he hablado con jóvenes y les digo, pues anímense, es un proyecto bien bonito, porque yo personalmente he tenido como una experiencia bien bonita con el programa,
porque en un principio pues empezamos, ¿no? Y él decía, pues sí nos oirá alguien, sí llegaremos. Y después que viene como esta parte de la gente, de los comentarios, de que, ay, me sirvió, me sentí tranquilo, esto, lo otro. Entonces imagínense como jóvenes escuchar de otros jóvenes que están viviendo lo mismo que nosotros, ¿sí? Que a veces no sabemos ni qué hacer con nuestra vida, que no nos gusta a veces hasta la carrera, que no me quiero ni levantar a veces, y que otras personas sientan lo mismo, te das cuenta que no estás solo y que somos eso, una comunidad, y que compartimos también problemas y situaciones y podemos obtener soluciones por lo mismo. Y bueno, ya para terminar, yo quería invitarles a firmar una carta que tenemos, es para una solicitud de los permisos federales, y tenemos aquí, necesitamos unas firmas de apoyo, entonces quería invitar para quien guste, y también tenemos stickers para quien quiera. Bueno, pues muchísimas gracias, esperemos que no sea la última vez, y pues vayan preparándose para este taller que nos puedan impartir, les avisaremos con mucho tiempo. Gracias aquí por su presencia y bueno, pues un gran aplauso para y en verdad, chicos y chicas, sintonícenlos, es muy interesante esta radio, acérquense, pregunten y participen. Muchas gracias. Aquí los stickers viene la dirección para que lo puedan escuchar en internet. Y lo de las firmas es para el permiso de escuchar en nuestra radio, simplemente. Entonces ahorita es para ya ves.